¿Qué tal? Muy buenas tardes, días o noches. Bienvenidos a otra sección más de un poquito más de historia. En esta ocasión vamos a darle la vuelta nuevamente al tema de la Segunda Guerra Mundial en un segundo capítulo. Ahora hablaremos de las etapas de la Segunda Guerra Mundial, la cual los historiadores la han dividido en tres para su mejor estudio. De 1939 a 1941 tenemos la primera etapa, la segunda etapa que corre de 1942 a 1943 y la tercera y última etapa de la Segunda Guerra Mundial de 1944 a 1945. Profesor Laid, ¿cómo fue que llegamos a estas etapas? ¿Cómo es el desarrollo previo de los alemanes, de los franceses, de los ingleses? ¿Qué estaban haciendo? Bueno, mira, que serían los antecedentes, Alemania y toda la Unión y todo lo que sería la Europa en ese momento, pues estaban metiendo lo que es la mecanización, en este caso el surgimiento del tanque, y la autopropulsión de la artillería y la infantería. Es decir, básicamente la sustitución del caballo y las marchas a pie por camiones o tanques o camiones con oruga autopropulsados. Pero el primero en hacer eso y llevarlo a una escala mayor y en una batalla real, no en ejercicios, pues es Alemania, y empieza con su artillería e infantería autopropulsada cuando iba de Austria. Ahí es el primer gran ejercicio y le sirve a Alemania para entender pues, los problemas de logística, como por ejemplo que tus cadenas de suministro, entre más lejos estés de tu país, pues tienes que tenerlas bien claras para que puedas avanzar. Y es cuando echa por primera vez sus tanques en masa y empieza a ver la viabilidad de la guerra relámpago y cómo los tanques rompen los frentes enemigos. O sea, es una innovación. La otra es la Guerra Civil Española, cuando Alemania manda sus unidades, pero hay sobre todo la Luftwaffe, que es la aviación alemana, y que hace los primeros bombardeos masivos con un nuevo modelo de avión, en ese momento que es el Stuka Ju-78, que era el único que podía bombardear en picada, porque los aeroplanos pues bajaban así como en espiral o hacían como pequeños Vs, y este avión era el primero en que podía bombardear en picada. Y pues Guernica fue el gran laboratorio para que se conjuntara la aviación alemana con la artillería y la infantería autopropulsada, y de ahí surgiera ya el concepto de Blinklitz, pero ya con las nociones de aplicadas. Y pues básicamente eso le permite a Alemania, como lo verán los grandes compañeros, a invadir muy rápidamente varios países en muy poco tiempo, y a que muchos generales alemanes como Rommel en la batalla en el continente africano, pues la destaquen y la puedan llevar hacia su máxima expresión, ¿no? Esos dos contextos, Austria y la Guerra Civil Española, son los antecedentes, y mientras el resto de Europa no había aplicado esas nuevas concepciones teóricas, sí tenían tanques, pero no los habían puesto en unidades como lo habían hecho los alemanes. O sea, los franceses y los ingleses tenían unidades de infantería con uno o dos tanques, y los alemanes fueron los primeros en crear unidades de tanques. Por ejemplo, el African Corps, que era el centro de unidades de tanques. ¿Sí? Esa es realmente la gran innovación para este momento. Y ya para la Segunda Guerra Mundial, como ya tienen este antecedente práctico, pues Polonia es el primer lugar donde llevan a cabo su uso. Ahí cedo la palabra a mis compañeros. Así es, efectivamente, pues todo este ejercicio de prueba de la tecnología bélica que están haciendo los alemanes antes de irse a esta gran guerra mundial. Esto me recuerda un poquito también a lo que hizo Estados Unidos previo a la Primera Guerra Mundial, que también estuvo probando toda su armamento en otros países, en otros lugares, como fue el caso de México, ¿no? También. Y bueno, nos quedamos ahí, dice el profesor Laid, que fue así como se decide a invadir Polonia, en esto que se conoce precisamente como Guerra Relámpago. Iván, ¿qué nos puedes comentar al respecto? ¿Cómo fue ese Sí, proceso? el 1 de septiembre de 1939 es cuando inicia este ataque. Fue la primera agresión de Alemania a cargo de Adolf Hitler, el cual consistió en invadir Polonia, con lo que decía el profesor, su modo de estrategia relámpago. Lo que pasó, a pesar de que Polonia tuviera un gran ejército, no pudo resistir unas cuantas semanas. Se decayó tan rápido el ejército polaco que no tuvieron nada más que hacer que simplemente pues, dejarles el territorio y empezar a retroceder poco a poco, lo cual llevó a varias personas, varias gente que no quería pues perder su colonia o perder su nación, a
querer pues hacer una independencia, la cual era muy inútil, ya que eran pequeños grupos los cuales se enfrentaban contra el ejército. Fue una resistencia la cual no pudo soportar Polonia y la cual dejó millones de muertos. Prácticamente dejó 3 millones de judíos asesinados y a lo largo de la guerra dejó 6 millones de polacos muertos. Giovanni, ¿qué puedes apuntar a esto? Bueno, el objetivo principal de Alemania en Polonia era la República de Danzig, bueno, mejor conocida como el Corredor Polaco por ellos, aunque al final de esta invasión terminaron ocupando casi todo el territorio polaco. Ese era su objetivo principalmente. Y les voy a hablar sobre la invasión a Francia, la cual, bueno, fue una de las más rápidas, junto con la de Dinamarca. Y, bueno, la línea francesa se vio impenetrable gracias a la línea de Maginot, pero Alemania encontró una debilidad, la cual era Bélgica, lo cual orilló a Alemania a declarar la guerra a Bélgica y a Países Bajos. Y por medio de Bélgica, Francia entró, bueno, la línea Maginot iba desde Bélgica hasta Suiza. Al ver que la línea Maginot no terminaba toda Bélgica, cruzaron por ahí y realizaron una operación a gran escala con la Blitzkrieg. Bueno, las Panzer Division entraron por el frente principal y se rodeó a los franceses por Bélgica. Esto llevó a, bueno, una entrada rápida a París y la rendición repentina de Francia, que ni Reino Unido ni ningún otro país aliado se esperaba debido a lo rápido que pasó. Y también se creó un estado satélite que fue la Francia de Vichy, y esto sirvió a Alemania para tener un poquito más de territorio, bueno, de control territorial en Francia. Excelente, Giovanni. ¿Algo más que nos quieras apuntar aquí a esto que nos han comentado tus compañeros, Luis? Sí, me parece que el armamento más utilizado en esta fase de la guerra y en esta guerra en general, por el lado nazi podemos nombrar la MG-42, que contaba con una gran cadencia y era el terror para los estadounidenses y para todo enemigo nazi. Esta contaba con un calibre 7,92 milímetros. Y por el otro lado, en Estados Unidos, desde 1917 se creó la pistola M1917, que ayudó a Estados Unidos a agarrar la Primera, la Segunda Guerra, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, y contaba con un cartucho de .45 milímetros. Esto ayudó demasiado para aumentar ¿cómo se llama? Cadencia de tiro, ¿no? La cadencia de tiro, porque no, era un arma semiautomática. Y ya esa es toda la información por ahora. Muy bien, vemos cómo esta Segunda Guerra Mundial pues supera por mucho, ¿no?, lo que fue la Primera Guerra Mundial en cuanto a táctica, estrategia militar, en cuanto a armamento, tecnología, pero sobre todo pues los alemanes que traen toda esta avanzada, ¿no? Precisamente de ahí el nombre de la Guerra Relámpago, porque precisamente los agarran por sorpresa, nunca se imaginaron esta línea Maginot que pensaban los franceses y también los ingleses impenetrable, ¿no? Y que con toda esta maquinaria de los Panzer tan solo, pues la logran destrozar. Y es así como por eso toman por sorpresa a los franceses. Profe Miguel, ¿algo que nos quieras apuntar a esta primera etapa? Bueno, lo que podríamos a lo mejor ahorita mencionar un poco, ya decía el profe sobre el alcance que tuvo esta Segunda Guerra. Y bueno, sería a lo mejor aquí interesante mencionar algunas cifras referentes a tanto a bajas como heridos incluso, ¿no? Para poder ponderar un poco o dimensionar un poco la cantidad de daño que generó. Entonces tenemos aquí algunas cifras por países. Por un lado tenemos Australia, con cerca de 23.365 muertos aproximadamente, 39.800 heridos. O sea, tenemos también Austria, 380.000 muertos, 350.000 heridos, ¿no? Aquí incluso el comparar la cantidad de heridos nos puede hablar un poco del papel que jugó cada país en el conflicto, ¿no? Bélgica, por ejemplo, 7.760 muertos, 21.800 heridos. Canadá, que es un país de América,
37.476 muertos, 53.000 heridos. China, 2.200.000 muertos y 1.762.000 heridos. Y bueno, así nos podemos yo creo, ir hacia los países que tuvieron una mayor relevancia, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, a Alemania, 3.500.000 muertos, 7.250.000 heridos. Gran Bretaña, 329.000 muertos, 348.000 heridos. Y bueno, así nos podemos ir hasta, tal vez aquí, Japón, 1.219.000 muertos, 295.247 heridos. Y bueno, para irnos al país que, pues, definitivamente tuvo más bajas, pues estaríamos hablando de la Unión Soviética. 7.500.000 muertos, 5 millones de heridos. O sea, aquí podemos ver realmente quién puede ser el gran perdedor, ¿no? de la guerra. Sí, en términos de la sociedad, ¿no? Bueno, yo remarcaría que la guerra relámpago lo que logra es un icono, porque básicamente de septiembre hasta mayo, al 40 pues conquista Polonia, ¿no? Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Francia y Dinamarca, y Noruega se nos olvida, ¿no? Porque Noruega en este caso la invade porque requiere su hierro y sus minerales que necesita para la guerra. Y ya después, el siguiente año, Yugoslavia por el petróleo. O sea, pero en muy poco tiempo los alemanes invaden muchos países. Esa es la parte muy importante. Y lo que decía bien acá el compañero, ¿no? Que nadie se esperaba una rendición de Francia tan rápida, pero es que exactamente las unidades Panzer, muchas de ellas cruzaban, y ahí hay los datos de que llegaban a los pueblos y salían a recibirlos pensando que eran franceses, y la gente quedaba sorprendida de que eran unidades Panzer alemanas, ¿no? O sea, porque habían roto las líneas de enemigo. O sea, la idea de la guerra relámpago básicamente es que originalmente pues, son dos frentes de guerra, ¿no? Y digamos que chocan, ¿no? La guerra relámpago lo que cambia es que primero la aviación bombardea la línea en la parte más débil, la infantería la ataca, y cuando esa línea se rompe, los tanques no se dedican a destruir la línea enemiga, o sea, que era lo común, ¿no? Como que a barrer los costados, sino lo que hacían era colarse y así como una carrera, aventarse, avanzar, y eso hacía que esa línea de defensa pues se volviera inútil porque ya todo el enemigo se había dispersado. Entonces los franceses son los primeros en ver esa innovación de que aunque tú pongas un frente, los alemanes ya no te iban a destruir la línea, sino solamente iban a romperla para colarse, ¿no? Y eso volvía a esta línea pues básicamente inservible. O sea, tanto la línea Maginot como las líneas de defensa que pusieron, los alemanes nada más las colaron, ¿no? No destruyeron la línea. Y entonces, pues básicamente agarra muy de sorpresa a los franceses esta nueva forma, porque pues tradicionalmente era el choque de unos contra otros, ¿no? Y hasta que alguien se quebrara. Y aquí ya no da eso. Y aparte, la rapidez, ¿no? La infantería y la artillería autopropulsada, pues le da ese movimiento. Incluso Rommel, por ejemplo, en sus memorias habla, ¿no? De que 2 o 3 veces se tuvo que regresar porque los tanques de gasolina de abastecimiento para sus unidades estaban muy lejos. O sea, la idea de que avanzaron realmente tan rápido que sí, Francia no se lo esperaba, y dio un nuevo ícono, ¿no? De cómo iba a ser la guerra, porque básicamente, pues esa idea tradicional de la Primera Guerra Mundial, ¿no? De las trincheras, se rompió. O sea, ya no hubo trincheras, de hecho era inservible, ¿no? Y cambia un nuevo paradigma con la guerra relámpago, ¿no? Y es que en ese contexto, para muchos, es que en el ambiente que se veía en Europa, pues exactamente Alemania era como que la ganadora, ¿no? El campeón, y ya nada más quedaba Inglaterra, y entonces muchos países empezaron, el caso de Italia, ¿no? Que se pasó al bando, ya bien se definió, y se pasó al bando con los nazis, y básicamente pues empezó también sus propias conquistas, ¿no? O sea, pero fue a partir de ver lo rápido y efectivo que era la maquinaria alemana de la Wehrmacht en estos 2 años, ¿no? Fue, pues sí, de verdad sorprendente, ¿no? Y que de ahí en adelante, pues casi va a controlar, pues casi toda Europa, ¿no? Realmente. Y el antecedente, pues nada más el Imperio Romano, ¿no? Es como que, por eso es tan relevante esa parte de la guerra relámpago. Y cómo ahora, como decía, ¿no? La nazificación ha llevado a los problemas como Ucrania otra vez, ¿no? Que hay ese problema de nazis ahí, ¿no? Que no se comenta tanto en la televisión pública, ¿no? De mi parte sería todo, gracias. Así es, efectivamente, pues los franceses, los ingleses todavía se esperaban una guerra de trincheras, ¿no? Entonces, bueno, lo que ya mencionamos, y efectivamente la lucha por los recursos naturales nuevamente
el petróleo sobre todo, para hacer efectivos a toda esta maquinaria bélica. Entonces de ahí venimos y ya entramos a lo que es la segunda etapa. Después de una gran resistencia que ponen los ingleses por el bombardeo a sus ciudades, pues era necesario nuevamente obtener este recurso natural, el petróleo, y se van, rompen el pacto de no agresión contra la Unión Soviética, y ahí es a través de la Operación Barbarroja que van a invadir a Rusia precisamente. Iván, ¿qué nos puedes platicar respecto a esta segunda etapa que analizaremos? Sí, pues más que nada fue un nombre clave dado por el ejército alemán, el cual su objetivo fue invadir lo que ya era la URSS, y con el único motivo de tanto ganar territorio como agarrar de ahí recursos, de ahí ir sustentando, porque más que nada no era invadir simplemente por invadir, invadían lugares los cuales sabían que tenían buenos recursos o buenos materiales los cuales les iban a ayudar para seguir con su conquista o seguir con su gran plan que era pues, dominar todo el mundo. Esto se hizo el 22 de junio de 1941, lo cual se hizo la mayor junta de ejército, ya que citaron a más de 3 millones de soldados, los cuales lo dividieron en 3 bandos. El bando del grupo norte, el cual avanzó hacia Leningrado, el grupo del centro que avanzó hacia Moscú y el grupo del sur que avanzó hacia Ucrania y Cáucaso. El cual, pues, su único motivo era atacar por todos lados, como lo venía comentando, el cual ya no, pues sí, ya no sería las trincheras, ya no era una trinchera segura, simplemente era seguir adelante y al momento de separar tanta gente, tantos millones, pues era muy difícil que la URSS pudiera resistir. Sin embargo, por condiciones climatológicas como lo fue la nieve y otras situaciones adversas, fue como es que Alemania no pudo resistir y no pudo, por ejemplo, lo que decía de sustraer lo que era la gasolina o cosas así, simplemente no podían pasar, era más difícil, tardaban mucho más tiempo y en ese tiempo, pues, lo que era la URSS ya estaban acostumbrados a tener nieve, a tener mucho más experiencia, porque muchos soldados también les pasó no estaban acostumbrados al frío severo o las situaciones que hubo, lo cual la URSS lo aprovechó para empezar los bloques que ellos tenían, irlos atacando poco a poco, ir ganando su territorio y consecuentemente ir hacia pues, territorio alemán, el cual empezó como un ataque de Alemania, simplemente fue una contra de la URSS hacia el territorio alemán, el cual empezó a comer poco a poco, y esto pues dejó prácticamente un daño de 4 millones de soldados alemanes y 27 ciudadanos, o sea, gente inocente que no tenía pues muchas cosas que hacer, simplemente fue el hecho de conquistar y en su camino pues atravesó 3 millones. Así es, 27 millones de población civil, lo que ya nos comentaba también el profe Miguel, que pues eso es un indicador, ¿no?, que hacia dónde iba esta guerra, ¿no?, y posteriormente los vencedores, quiénes fueron realmente los vencedores en este discurso, ¿no?, que se nos da al final de cuentas. Giovanni, ¿algo más que tengas que comentar aquí respecto a esta segunda etapa? Bueno, sí, acerca de la Operación Barbarroja, él mencionó un factor muy importante que era, bueno, la nieve y los cambios climáticos, pero otro factor que yo considero es la sobreextensión del frente. Un frente muy amplio significa muy pocos recursos para dirigir. Pues bueno, sí, demasiados recursos para dirigir. El frente soviético, al fracasar, pues no solamente perdieron el Cáucaso, sino que perdieron todo el frente oriental y la mayoría de sus aliados como Rumania, Italia y Hungría y los mismos alemanes, pues sufrieron un desgaste muy grande, lo cual los aliados pues aprovecharon para invadir Normandía e Italia. Como él mencionó, varias de las divisiones estaban orientadas a Moscú y Stalingrado, ¿no? Sí. Sí, y las dos de las divisiones fracasaron en Moscú y Stalingrado, y otra división también fracasó en Leningrado. Pues estas 3 derrotas significaron un gran golpe
para los recursos alemanes y para la moneda alemana, lo cual ocasionó una gran contraofensiva y que la URSS no solamente recuperara sus territorios, sino que, pues sí, atravesara la línea alemana en el oriente. Y también, bueno, en esta etapa se firmó el trato Berlín-Tokio-Roma, en el cual Japón se unía al Axis para recibir un poquito de ayuda en el frente asiático. Y también se destaca la aparición de las African Corps, divisiones africanas que al final de la guerra, bueno, podrían haber resultado una gran ayuda en África, pero comparado con los territorios británicos y franceses, que eran prácticamente el 75% del territorio africano, no sirvieron de mucho y al final fueron expulsadas y perdieron no solamente el frente oriental, sino que también el frente africano. En el frente asiático, Japón ya tenía una invasión planeada a China, ya estaban invadiendo China por medio de Corea, que en esos momentos era una colonia japonesa, y en esos momentos China estaba en una guerra civil, lo que ocasionó que, el sentimiento de nación china, pues los asiáticos se unieran para intentar desterrar a los japoneses de este mismo lugar. Y bueno, Japón, queriendo obtener el control de todos los recursos asiáticos, porque era algo que les faltaba mucho, ya que en sí no son una isla muy rica, decidieron atacar China y también atacar Estados Unidos. Esto fue una de las causas que acabaron con la guerra, aparte del fracaso en Inglaterra y la Unión Soviética, y el desembarco de Normandía. Excelente, Giovanni, así es. Efectivamente, vemos cómo entra Japón en este pacto con los alemanes y con los italianos, precisamente a raíz de una serie de sanciones que les da imponiendo los Estados Unidos, ¿no? Precisamente por toda esta invasión a partir de este destino manifiesto que expresa los japoneses, de esta política militar también que habían implementado con mucha fuerza de Asia para los asiáticos. Entonces quieren recuperar muchos territorios que ya estaban ahí invadiendo, por ejemplo, los rusos en la Manchuria, la Indochina de los franceses y los enclaves que tenían los Estados Unidos, ¿no? Luis Manuel, ¿qué nos puedes apuntar a esta ya casi nos acercamos a la tercera y última etapa? Pues hablando de Estados Unidos, creo que cabe destacar el modelo 97, que era un arma creada en Estados Unidos, inspirada en los mosquetes de la antigüedad. Fue de las primeras escopetas en sí. Utilizaba cartuchos con perdigones. Estos perdigones eran sumamente letales para cualquier enemigo a una distancia corta-media. Y fue tan letal esta arma que Alemania hizo una petición a Estados Unidos para que se dejara de utilizar. También se destaca el cuchillo de trinchera, que contaba con una multifunción. Se podía utilizar para apuñalar, para enterrar y para romper huesos, que era, como dijo mi profesor, una de las causantes de todas las cifras que se dieron en esta guerra. Y ya ese es mi dato. Excelente, Luis Manuel, así es. Y vemos entonces la entrada de los Estados Unidos a esta guerra a partir del ataque que hacen los japoneses a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. Y pues es así como van cambiando, como ya lo comentaron aquí los alumnos, van cambiando la balanza de esta guerra a partir de esta segunda etapa, ¿no? Profe Miguel, ¿algo que nos quieras apuntar estadísticamente a esto que hemos comentado? Claro, como detalle curioso, Finlandia nunca se unió oficialmente ni a los aliados ni al eje, y aunque en realidad estaba en guerra con la Unión Soviética al estallar la Segunda Guerra Mundial. Pero al necesitar ayuda en 1940, los finlandeses se unieron a la Alemania nazi para rechazar a los soviéticos. Pero posteriormente, cuando se declaró la paz entre Finlandia y la Unión Soviética en 1944, la propia Finlandia se unió a los soviéticos para expulsar a los alemanes. Entonces, pues curioso, ¿no? Cómo en algún momento algunos países pues, participaron en ambos bandos, ¿no? Y en tanto que Suiza, España, Portugal y Suecia pues se declararon neutrales durante la guerra. Así es, efectivamente. Y ya nos comentaba aquí Giovanni, precisamente ya
pues un factor que hace el desenlace, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, factor fundamental para que ya vayan dándose como vencedores los aliados, el desembarco en Normandía. A partir de esta alianza precisamente que hacen con la Unión Soviética, Churchill decía que se aliaría con el mismo demonio con tal de derrotar a Hitler, ¿no? Profesor Laí. Sí, básicamente yo nomás retomaría la parte de que es a partir de lo que es la derrota rusa que al menos Alemania ya nunca se recupera exactamente. O sea, esa es la etapa del fin de la guerra relámpago, ¿no? Como decían, lo extenso del territorio, el clima. Algunos dicen que los rusos a lo mucho llegaron a 50 kilómetros de distancia, pero pues ya se congelaba la gasolina, de los aceites, ¿no? Y a partir de ahí exactamente Alemania ya no puede volver a nada. La ofensiva que comienza con el desembarco de Normandía, ya Alemania está a la defensiva, ¿no? Ya no es ofensivo en este caso, y Alemania tiene que empezar a ver que, por ejemplo, como decía, ¿no?, la guerra en África, la idea era tomar el canal de Suez para evitar que los recursos le llegaran a Inglaterra, pero como pierden la guerra, porque ahí ya hay otro factor, ¿no? El ejército alemán profesional, el que no era nazi, ya cuestionaba mucho a Hitler, a grado que hicieron la operación Valkyria para intentar matarlo, ¿no? Y en ella estaba un héroe de guerra viviente que era Rommel, ¿no? Y entonces Hitler lo castigó mucho, enviándole menos recursos, entonces él no pudo, o sea, la dinámica alemana ya había caído en una enfrentación, en un conflicto entre el ejército profesional, que no era nazi, con por ejemplo, las SS, y entonces pues, Hitler las castigaba, ¿no? Al grado que cuando la operación Valkyria fracasa, al que ejecutan es a Rommel, ¿no? Le ofrecen eso, porque no lo pueden ejecutar como los demás, porque es un héroe de guerra viviente, ¿no? Y un ejemplo para las juventudes hitlerianas y los SS. Entonces ahí la dinámica es que Alemania ya no se recupera, y aunque Japón llega, Alemania lo máximo que le puede asistir es más en cuestiones técnicas, ¿no? Le van a modelos de avión, todo. El proyecto original es que tomaban el canal de Suez y según el proyecto, era verse en la India. O sea, las tropas japonesas y las tropas alemanas se veían en la India porque pues, la India era la colonia, era la perla, ¿no?, del imperio inglés. Sin embargo, no se logra, pero son muchas las contradicciones que hay. Este desembarco de Normandía también tiene el problema de que el que está a cargo en su momento, ahí me adelanto un poquito, es Rommel en una parte, ¿no? Pero los alemanes desestiman que se vaya a dar un desembarque en las cantidades que dice. Y aparte el problema de la inteligencia alemana es que no logra definirse. Y es muy parecido a Pearl Harbor, o sea, los norteamericanos tenían una pista de que los iban a atacar, pero no se pusieron de acuerdo, ¿no? O sea, como que no lograron hilarlo bien. Y también Japón, o sea, después del ataque de Pearl Harbor, hay una parte pequeña y ahí igual pasan ya nada más a la defensiva. O sea, la última parte de la guerra es defensiva, o sea, las potencias que empezaron ganando y conquistaron territorios pasan a la defensiva y ya no se pueden recuperar. O sea, realmente la última grande de los alemanes, la batalla de las Ardenas, pero de ahí en fuera, ¿no? Y el desembarco de Normandía, sobre todo, tuvo el punto de elegir un lugar donde más o menos no había tanto de alemanes enclavados. Así hubo en algunas partes, pero a otra parte, o sea, los norteamericanos pudieron desembarcar cómodamente, ¿no? Y pues lo que dijeron muy bien, ¿no? Ya sin tantos aliados, sin tantos recursos, con el frente oriental a sus espaldas que estaba avanzando, yo creo que otra vez es la muerte de Alemania, ¿no? Como en la Primera Guerra Mundial, dividirse en dos frentes que lo ahorcan, ¿no? Porque es muy difícil aprender. Así es, fue el gran error de Adolf Hitler más que de las fuerzas alemanas nazis, ¿no? Porque fue su capricho de invadir, de conquistar Stalingrado, ¿no? Para darle en el orgullo a la Unión Soviética, precisamente. Y luego el factor del espionaje, muy importante, precisamente de la inteligencia, como a través de Alan Turing, ¿no? Esta persona, esta figura, que descifra los códigos de la máquina ENIAC, que eran los códigos de guerra de los alemanes donde se pasaban. Y es así como logran descifrar, tan solo se dice mucho del ataque a Pearl Harbor, del desembarco a Normandía, los logran engañar también precisamente, ¿no? Mandando códigos falsos. Bueno, y esto y más hablaremos en nuestro siguiente programa, en donde ya nos referiremos más a cómo fue la derrota final de los alemanes y de los japoneses y la construcción de un nuevo orden mundial. Muchas gracias, compañero Giovanni, Iván y Luis Manuel. Y nuevamente a los compañeros, el profesor Miguel, el profesor Laí, un servidor, Daniel Zúñiga,
Nos vemos en nuestra próxima emisión de Un Poquito Más de Historia. Muchas gracias y hasta la próxima. Beso a todos, beso a todos. Muchas gracias, excelente. Beso a todos. Bien, pues. Muy bien, muchachos. Excelente, lo hicieron muy bien. Los felicitamos, de verdad. Esperamos que en otra plática nos juntemos. Oye, porque la academia, ¿cuántos somos? Si fuera ciencias sociales, ¿cuántos somos? Polo, tú, yo, ¿quién más? Y Robert, que no es. O sea, como ustedes también somos la academia más pequeña. Ustedes somos Víctor, tú, ¿quién más? Víctor y Pili, que